Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo programa de Palabras para Vivir, tu programa preferido de psicoanálisis para la vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que es el narcisismo. ¿Son ustedes narcisistas? Cuando señalamos a otra persona, ¿a qué nos referimos con narcisista? ¿Forma parte de todos los seres humanos? ¿Cómo se juega el narcisismo en las relaciones? ¿Cuáles son sus efectos? Quedaros porque vamos a disfrutar también de poesía, de amor, de humor, de psicoanálisis, de aforismos, píldoras vitales para comenzar nuestra semana. A veces, una carencia nos hace descubrir un universo. Los apagones les han hecho descubrir el cielo que ustedes no miraban nunca. Unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, en este tiempo que empieza ya a ser sol, alegría. Bueno, que la alegría no viene con el sol, viene ¿con qué viene, Clemón? Andalucía. Madrid. Porque, No viene del sujeto. claro, y en eso de que es el sujeto, de que somos la persona, también vamos a hablar hoy de un tema importante, porque para hablar del sujeto también tenemos que hablar que hay que renunciar a ciertos deseos, ciertas tendencias nuestras que nos colocan en el centro del universo. El narcisismo, ¿no? Porque a veces se habla del narcisismo como si fuera algo ajeno, como identificando a la persona que es muy egoísta, que se mira mucho al espejo, que va pisando a los demás, ¿no? Y que parece que es el centro del mundo, pero a la vez que uno reconoce en el otro esas cualidades o esas determinadas características, también tendríamos que pensar que eso que uno señala del otro también está en uno mismo. Además, cuando hablamos de psicoanálisis, también me pareció muy interesante porque cuando Freud nos expone, ¿no? En un principio Menasa, en Freud Lacan habla 2.1, que es un libro que recomendamos, nos habla de que una de las heridas mayores del ser humano es también venir a decir precisamente que no somos dueños y señores de nuestra propia casa, que no somos el centro de las especies, que no somos el centro del universo, y eso hiere en el narcisismo de las personas. Entonces tendríamos que pensar que en muchas ocasiones eso que uno defiende tanto, que uno abandera como sus ideas, estamos en realidad en una posición en la que somos muy narcisistas y precisamente la salud tiene que ver con la capacidad de transformación, con poder escuchar al otro, con dejarnos también transformar por otras ideas que sean diferentes a las mías, que no son mis ideas. Bueno, pero también, Mamado, también ¿no? solamente porque es menos dañino. Ajá. Para el sujeto, sufre menos. ¿No? Claro. Que al fin y al cabo uno cuando defiende una es que tengo razón, que lo que digo es así, que no sé qué, sufre, ¿no? Sufre, que si pudiese tomar, también a él le gustaría, me imagino que a mucha gente, un poco de distancia sobre, expongo mi idea y después tampoco voy a defenderla como si fuese mi nariz, mi ojo, o mi, ¿no? Que digo que la tiro y a ver lo que los demás hacen con mi idea. Claro. No defenderla como si fuese una parte mía, Uh-huh. ¿no? Poder tomar una distancia. Entonces ahí las conversaciones se hacen menos dañinas. Claro, el narcisismo daña, ¿no? Que es también lo importante que tenemos que recalcar, ¿no? Que a ver, que cierto amor a sí mismo es necesario, pero al fin y al cabo tenemos que renunciar también a cierto amor a nosotros mismos para también estar con los otros. Además, es que necesitamos de los demás, ¿no? De ese amor a los demás. Y claro, cuando uno tiene toda esa energía puesta en sí mismo, incluso vemos que se puede llegar a enfermar, incluso
todo el espectro de patologías, ¿no?, de psíquicas tienen que ver también con esa vuelta de esa energía que en lugar de poder estar en los otros, ¿no?, poniéndola en el exterior, se vuelve contra sí misma, y ahí vemos como que, por ejemplo, el que le duele la muela solamente tiene puesto esa energía en el dolor, ¿no? No puede ver nada más, ¿no? Le cuesta separarse de sí mismo. Entonces eso también... Claro, porque no es tanto un amor a sí mismo, Ajá. ¿no? Porque ese también es como un defender a su madre. Ujú. Porque también esa madre, ¿no? No la señora, ¿no? Pues sino esa madre, cuando decimos esa madre, esa parte de mí que fue útil para mi constitución, para mi fabricación, que yo tuve que, necesité su leche, necesité sus cuidados, necesité su, ¿no? Su acunar, entonces todas esas cosas que hicieron, que me hicieron, digamos, ¿no? Que parece que a veces con el narcisismo parecería que uno está defendiendo esa que fue, que ya no existe, pero esa que fue en mí. Porque a veces hay gente que son muy narcisistas, pero no se aprecian, no se quieren mucho, no, Ujú. ¿no? Que no, o no se estiman, pero sin embargo son muy narcisistas. Ujú. Entonces tampoco es solamente el que va con un ego y que dice, ¿no? Como soy el más guapo, mira, como no se trata de eso, ¿no? Que es realmente más constitutivo del sujeto. Primero porque en Francia, por ejemplo, está muy de moda hablar de la gente narcisa perversa, ¿no? Entonces catalogan a toda la gente que tiene síntomas así, suelen de manera generalizada ¿no? De etiquetarla así. Pero de Aquí alguna también, manera, ¿eh? Que aquí ¿ah? también, ¿eh? Que aquí también pasa, ¿eh? Que en España Sí, ya sé, también. pero que a mí me parece que quién no es narcisista y perverso, Ujú. quién no es perverso, pero ser solamente eso, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? En la exageración de la manera de relacionarnos con los demás, eso es lo que puede provocar o lo que vamos a denominar más bien un síntoma, es cuando no puede haber otra cosa que esa manera de utilizar para relacionarme con los demás. Si cada vez que hablo con alguien estoy defendiendo mis ideas como si fuese el centro del universo, como si fuese cuestión de vida y muerte, es que no es cuestión de vida y muerte, es cuestión de vida y muerte para mi narcisismo, que Claro, parece que mi narcisismo se muere si Laura tiene razón. Entonces, claro, pero ahí no podría conversar. claro. Bueno, y al fin y al cabo también narcisismo es velar por los propios intereses, no teniendo en cuenta a los demás, y también como queriendo hacer los propios deseos, ¿no? Es como solamente teniendo en cuenta a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, sin tener en cuenta a los demás, cuando en realidad eso es imposible, porque precisamente cuando hago algo con los demás también eso me va a beneficiar, y hacer cosas por mí mismo solamente, muy pocas cosas podemos alcanzar, y además que Ajá, también ajá. puede entrar en juego esa cuestión de la competencia y la rivalidad, ¿no? Porque también el sumar, el estar con otras personas va a conseguir que, bueno, estoy recordando un poema, ¿no?, que ahí me parece que es de Bertolt Brecht, ¿no?, que habla de como esa denuncia hacia el otro, ¿no?, de decir que como no era judío, yo no me interesó, como no era no sé qué, tampoco me interesó, ¿no? Como diciendo que a veces uno señala y pasan cosas a tu alrededor, uno quita la cabeza, ¿no?, como si no tuviera nada que ver consigo mismo, y cuando te toca a ti, necesitas de otros para que también te echen una mano en esa misma circunstancia, ¿no? Es decir, que lo que le pasa al otro también me va a pasar a mí, o también me puede pasar a mí, ¿no? Y renunciar a esa comodidad, ¿no?, a ese lugar en el que solo me satisfago yo con mis propios deseos, también es incluirnos en una rueda de que cuando me toque a mí también va a haber otras personas que van a estar ahí echándome una mano, ¿no? O uniéndonos para ir más allá de nosotros mismos, porque claro, al fin y al cabo es eso, hacer solamente las cosas que son para mí mismo es como una cosa infantil, ¿no? Es como solamente el alimento y la necesidad, y no poder unirnos para o trabajar o hacer algún proyecto, unirnos para algo, ¿no? Y eso también eso te da mucho, digamos que mucho goce, ¿no? El estar con otras personas y hacer cosas mayores, ¿no? Y el narcisismo tiene que ver, es que no se pueden relacionar
con muchas personas porque Bueno, estamos aparecen dificultades, ¿no? Aparecen dificultades, claro. Es como si uno se entrase en encontronazos. peligro. Encontronazos. Y después, claro, porque después pensaba que es también una rueda en el sentido que a veces, entonces uno se va a pelear con el otro, pero también en la pelea también hay goce. Entonces, después hay como ese encuentro con el otro que mira lo que me ha dicho y entonces yo le he dicho y entonces hay ahí ese encuentro que parece que es una batalla de ideas, ¿no? O una batalla de versiones de los hechos. Entonces las versiones se pelean y uno se presta, pero a veces mete demasiado el cuerpo. Entonces se termina dañando, ¿no? Porque también a mí me parece que un poco esos encuentros ahí que proponemos en el programa, ¿no? De palabras para vivir es también aprender a poner más palabras y a poder aprender algo para que la vida no nos dañe tanto, de ver que hay caminos donde no es obligatorio el dolor, porque a veces parece que en el amor hay que sufrir, en el trabajo hay que sufrir, y que ahí hay que sufrir, y si hace sol hay que sufrir, y si llueve hay que sufrir. ¿Te parece que no hay? Pero que no es verdad, que no es verdad. El ser humano no tiene poder, puede zafarse muchas veces. Hay otros mecanismos, otras maneras de estar en relación con la realidad para que no dañe o que sea un displacer, pero que no tiene por qué dañar, ni siquiera tiene por qué enfermar, Claro. ¿no? Porque parece que ahora también la enfermedad, eso sería otro tema para hablar, que la enfermedad se ha establecido como una cosa normal, es decir, que todo lo que es negativo no tiene por qué entrar en el cajón de la normalidad del ser humano. Y que no se aprende de lo malo, ¿no? De lo negativo, ¿no? Que muchas veces esa frase abanderada de que de lo malo se aprende, que hay que pasar Ah, por... que con sangre la letra entra, ¿no? Claro, son frases y maneras de posicionarnos ante la realidad que nos hacen mucho daño y que en realidad Bueno, que no se me ve que da somos muy masoquistas. claro. Somos muy masoquistas, ¿no? Y También en el narcisismo, porque el narcisismo hace sufrir. claro. Y en esa relación también con el narcisismo también, también me llama la atención, ¿no? Porque hay también formas de pensarlo, ¿no? En la que uno a veces señala al otro como que es un narcisista, ¿no? Parece que hay como una tendencia también a señalar el narcisismo de los demás, ¿no? Y que en la relación el otro era muy narcisista, ¿no? Y hay como una crítica a eso que yo no quiero saber nada. Pero claro, también tendríamos que darle una vuelta porque cuando alguien señala o señalamos, ¿no? Que el otro es un narcisista, también uno tiene que pensar que si uno está en relación con esa persona, algo de mí se satisface ahí. Yo he elegido esas situaciones en las que esa persona despliega su narcisismo o en las que yo me siento que el otro es superior, ¿no? Pero es ya cómo me siento yo, cómo estoy yo, en qué lugar estoy. Porque he elegido esa situación en la que digo que el otro es un narcisista o la persona es una narcisista y que por eso no, la relación está como está, ¿no? Tendremos que pensar qué hay de mí de narcisista, por qué elijo a esa persona así o vivo esas situaciones de esa manera, ¿no? Que algo tiene que ver conmigo. Además, recuerdo un pasaje que leí de Freud que hablaba de que precisamente vemos cuando hay asesinos, ¿no? De estos homicidas no famosos o humoristas, ¿no? Que son muy, muy queridos, ¿no? Atraen mucho, proporcionan mucha atracción en las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver que como la otra persona, digamos que a través del sentido del humor, o bueno, del homicida, que hace sus tendencias, ¿no? Hacia los demás, sus tendencias agresivas, digamos que como cada uno tenemos que renunciar a esa parte de nuestro narcisismo, el hecho de que haya otra persona que pueda ponerlo en juego es como muy atrayente, ¿no? Como lo que yo he tenido que dejar a un lado para poder estar con otro, ahora me atrae del otro, me apodero de eso otro, ¿no? Y por eso hay tanta atracción. Entonces, si uno atrae ese tipo de situaciones, tiene que pensar que algo está jugando su narcisismo ahí, que lo está tomando al otro como parte de su yo, ¿no? De eso que ha renunciado y que ahora pues le atrae, ¿no? Entonces, Interesante, interesante. El tema del narcisismo. Así que no se defiendan, narcisismo tenemos todos. claro, Es imprescindible, pero no caigamos en la exageración, que eso daña, daña.
Vale. Bueno, seguimos el próximo día. Próxima, muy bien, estupendo. Pues nos vemos en el siguiente encuentro en Palabras para Vivir. Recuerda que puedes escribir al correo palabrasparavivir@torremolinostv.com. Muy bien, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao, un abrazo. Chao, chao. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en nuestro rincón del pensamiento y hoy vamos a traer de este libro, Las 2001 noches, una joya que os he traído una noche que vamos a hablar del narcisismo, de la cultura, vamos a ver qué quiere decir. Noche 507. Hay otros sueños que los que soñamos, hay otras pasiones que las que padecemos, no en el mundo, porque es relativamente fácil. En nosotros mismos hay unas pasiones que no son las pasiones que decimos padecer o poseer o vivir. Todo está programado para que usted sea culto, para que usted tenga en su manera de caminar, en su manera de pensar, la cultura universal. Todo está preparado así. Entonces, una vez que dividimos los que van a obtener directamente ese prólogo y los que van a obtener indirectamente ese privilegio, podríamos llegar a un acuerdo que ustedes y yo somos privilegiados. Por lo tanto, todo lo que sea un fracaso cultural en nosotros, todo lo que sea un fracaso de civilización en nosotros, tiene que ser achacado a nosotros, tiene que ser puesto en tela de juicio desde nuestro propio ser, porque el mundo entero quiere que seamos cultos y civilizados. Es parte de nuestro privilegio. Cualquier fracaso en mi civilidad, en mi civilización, en mi cultura, tiene que ver con mis deseos, sus deseos sexuales, infantiles, con sus características. ¡Buf! ¡Qué frase! Muy bien, pues nos vemos la próxima. Ya saben, la cultura es gratis. Practiquen la cultura. Nos hace mejor y nos hace ser una persona más civilizadas. Y la cultura es la riqueza de los pueblos. Muy bien, continuamos la próxima. Pequeña biografía de un hombre contemporáneo. Entre dos guerras deflagró mi vida, entre dos apogeos del estrago. Dos guerras grandes, cual el mundo mismo, antes de la primera yo fui blanco. Después de la segunda ya tenía el color de la pólvora tatuado. Antes de la primera iba desnudo, animal, inocente por los llanos. Frumentales, después de la segunda, cota de malla y corazón blindado. Olía el musgo a semen de leones, los arroyos a orines de caballo. Antes de la primera no tenía temor del fuego, del rescoldo humano. Durante la segunda, intensamente, los tuétanos salidos me quemaron. Pude sobrevivir arrebatándole a un muerto su rincón y así empujándolo como a un costal de carcomidos huesos, lo eché del foso y me escondí en su cárcamo. Después clamaban a millar de voces que yo era un resurrecto y me apedrearon. Antes de la primera, humildemente, como se brinda su pan, daba la mano. Después de la segunda la escondía. Antes de la primera, noble el paso, el de un hombre sencillo que confiara. Después de la segunda, brinco largo de tigre hambriento, vida bifurcada, ni siquiera me duele recordarlo. Carezco de dolor, no tuve triunfo ni dignidad y soy uno de tantos delincuentes
que nombran las noticias cotidianas, un nadie, un ser castrado, lo demás que pudiera referiros es aún más torpe, sórdido y extraño. Intimidad, ir verecunda y pobre, mi rostro no es auténtico, es el falso que ya todos tenemos y conmigo porto un papel. En uno de sus ángulos mi única dirección no es verdadera. Teléfono ficticio y un retrato lleno de arrugas. Máscara de un hombre deliberadamente equivocado, alma y figura. Nombre y domicilio, todo simulación, todo bastardo. Lo que sé y lo que ignoro y lo que nunca podré saber, el sueño y lo insoñado, la inmunda cabellera hasta la espalda, un infeliz andrógino barbado. Más pudieran valerme estas señales si algún día vulgar, un día amargo, sin fecha, como hay muchos en la vida, sin prodigalidad, un día avaro, yo me muero en la calle como muere bajo la oscuridad un perro anciano.